El libro de Eclesiastés es parte de la literatura de sabiduría de la Biblia. Inicia con esta línea. Palabras del Kohelet, hijo de David, rey en Jerusalén. En hebreo, la palabra Kohelet significa alguien que ha reunido a un grupo de personas, y en este caso es para aprender, así que frecuentemente se traduce como maestro en español. Y el maestro dice ser un hijo o descendiente del rey David, así que hay diferentes puntos de vista de quién podría ser este personaje. Muchos piensan que se refiere al rey Salomón, otros que quizá uno de los reyes posteriores en el linaje de David, y otros más piensan que es un maestro posterior de Israel, quien ha adoptado una identidad similar a Salomón como herramienta de enseñanza. Sea cual sea la perspectiva correcta, la clave es reconocer que el maestro es un personaje dentro del libro y es diferente al autor del libro, quien permanece anónimo. Así que escuchamos la voz del maestro a lo largo de casi todo el libro, pero es en realidad otra voz, la del autor, la que nos introduce el maestro en la primera oración. Y al final, concluye el libro resumiendo y evaluando todo lo que el maestro acaba de decir. Así que el autor es alguien que quiere que escuchemos todo lo que el maestro tiene que decir y luego nos ayuda a procesarlo y a llegar a nuestras propias conclusiones. Entonces, ¿qué es lo que el maestro tiene para decir? Bueno, el autor resume el mensaje básico del maestro tanto al principio como justo al final. Y este mensaje es Hevel, Hevel. Todo es completamente Hevel. La mayoría de las Biblias en español traducen esta palabra, Hevel, como vanidad, pero esa palabra no captura completamente el corazón de la idea. En hebreo, Hevel literalmente significa vapor o humo, y el maestro utiliza esta palabra 38 veces en el libro como una metáfora para describir cómo la vida, primero que nada, es temporal o pasajera, como un soplo de humo. Pero en segundo lugar también, cómo la vida es un enigma o paradoja. Como el humo, esta parece sólida, pero cuando intentas aferrarte a ella no hay nada ahí. Así que hay mucha belleza y bondad en el mundo, pero justo cuando estás disfrutándola, la tragedia golpea y parece que todo se esfuma. Bueno, todos tenemos un fuerte sentido de la justicia, pero todo el tiempo le suceden cosas malas a la gente buena. Así que constantemente la vida es impredecible, inestable, o en las palabras del maestro, como correr tras el viento. Hevel. Eso es un poco deprimente. ¿Por qué está diciendo todo esto? La meta básica del autor es señalar todas las formas en que tratamos de encontrar significado y propósito en nuestras vidas separados de Dios, así que le permite al maestro que las desarme todas. De manera que el autor piensa que pasamos la mayoría de nuestro tiempo invirtiendo energía y emociones en cosas que al final no tienen significado o importancia duradera. Y él permite que el maestro nos dé una dura lección de la realidad. Puedes ver esto más claramente en los poemas iniciales y finales, que se enfocan primero que nada en el tiempo y luego en la muerte. Así que el maestro dice, puedes pasar tu vida entera trabajando y logrando cosas porque piensas que eso hace que tu vida tenga significado. Realmente deberías detenerte y considerar el paso del tiempo. A pesar de todo el esfuerzo humano que ocurre en el mundo, en realidad nunca nada cambia. Así que, claro, desarrollamos tecnología y construimos naciones que se levantan y caen, pero ve y escala una montaña y mira si a esta le importa. Ella estaba ahí antes que todos nosotros y estará ahí mucho después. Quiero decir, dentro de 100 años, nadie va a siquiera recordarte o nada de lo que hiciste, pero esa montaña seguirá ahí. Y las olas seguirán rompiéndose en la playa y el sol seguirá saliendo y poniéndose. Así que el tiempo eventualmente nos borrará a ti y a mí y a todo lo que nos importa. Y como si eso no fuera lo suficientemente desalentador, el maestro, a lo largo de todo el libro, no puede dejar de hablar acerca de la muerte, especialmente en este poema cerca del final. Él dice que la muerte es el gran ecualizador y hace que la mayoría de nuestras actividades diarias sean insignificantes. Devora a los sabios y a los necios, a los ricos y a los pobres. No importa quién seas, lo que hayas hecho, bueno o malo, todos moriremos y no hay escapatoria. Así que, con estas dos ideas en la mano, el maestro continúa considerando todas las actividades y las falsas esperanzas en las que invertimos nuestras vidas para encontrar significado e importancia, como las riquezas o una carrera, el estatus social o el placer.
De manera que, ¿crees que trabajar duro hará que tu vida valga la pena? Piensa acerca del estrés y el daño que te produce, toda la ansiedad y las noches sin sueño. Y para cuando hayas generado alguna riqueza, ya serás demasiado viejo para disfrutarlas. Y para cuando tengas que dejárselas a alguien, a ellas quizá ni les importe nada de lo que hiciste para ganarlas. O quizá pienses que el placer hará que la vida valga la pena para ti. Anda, vive para tus vacaciones, vive para las fiestas de fin de semana. El lunes siempre llegará. Hevel, Hevel, todo es completamente Hevel. Entonces, ¿qué está promoviendo el maestro? ¿Que nos convirtamos en hedonistas o en puros relativistas? Bueno, no. Eso también sería Hevel. El maestro reconoce las ideas de Proverbios de que vivir con sabiduría y en el temor del Señor tiene ventajas reales. Si vives así en general, te irá bien en la vida. Pero mira, el problema es que incluso viviendo en la sabiduría y el temor del Señor, eso también es Hevel, porque no garantiza una buena vida. Hay buenas personas que mueren trágicamente, y hay personas horribles que viven una vida larga y próspera. Simplemente hay demasiadas excepciones, así que incluso la sabiduría es Hevel. No es vanidad, sino un enigma. La sabiduría no siempre funciona de la manera en que piensas. Entonces, ¿cómo podemos avanzar en medio de toda esta Hevel? Y aquí, paradójicamente, el maestro descubre la clave para el verdadero disfrute de la vida bajo el sol. Es aceptar Hevel, es reconocer que todo en tu vida está completamente fuera de tu control. Alrededor de 6 veces diferentes en algunos de los momentos más deprimentes de sus monólogos, el maestro habla acerca del regalo de Dios, que es el disfrute de las cosas sencillas y buenas de la vida, como la amistad o la familia, una buena comida o un día soleado. No puedes controlar estas cosas, ciertamente no te están garantizadas, pero esa es su belleza. Cuando llego a adoptar una postura de completa confianza en Dios, eso me libera para simplemente disfrutar mi vida como la estoy experimentando, no como pienso que debería ser. Porque incluso mis expectativas acerca de cómo la vida debería ser son al final de todo Hevel. Hevel, todo bajo el sol es, en último término, Hevel. Y así llegan a su fin las palabras del maestro. Justo ahí, al final, el autor habla de nuevo y concluye todo. Él dice que es muy importante que escuchemos las palabras del maestro. Él las iguala a la vara de un pastor con un aguijón, una punta, que podría lastimarte cuando te pincha. Pero él dice que el maestro está intentando pincharte para hacer que te muevas en la dirección correcta, hacia una mayor sabiduría. El autor luego nos advierte que podrías llevar demasiado lejos las palabras del maestro y podrías pasar tu vida entera en los libros tratando de resolver los enigmas existenciales de la vida. No lo intentes, dice, porque nunca lo lograrás. Así que más bien, el autor ofrece su propia conclusión, y es esta: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Este es todo el deber de los humanos, porque Dios juzgará cada obra, cada cosa oculta, ya sea buena o mala. Y así que el autor piensa que es bueno dejar que el maestro rete tus falsas esperanzas y te recuerde que el tiempo y la muerte hacen que la mayor parte de tu vida esté completamente fuera de tu control. Pero lo que le da a la vida el verdadero significado es la esperanza del juicio de Dios. La esperanza de que un día Dios quitará toda Hevel y traerá verdadera justicia a nuestro mundo. Y es esa esperanza la que debe motivar a una vida de honestidad y de integridad delante de Dios, a pesar del hecho de que me mantenga confundido por la mayoría de los misterios de la vida. Y esa es la sabiduría del libro de Eclesiastés.